Hola, gente linda, soy la doctora Carito. Este es el espacio Hablamos del demonio. Hoy les traigo el caso de posesión demoníaca de Roland Due. Este caso inspiró la saga de El Exorcista y tiene como puerta de entrada de la posesión al famoso tablero Ouija. Les invito a escuchar la historia. Roland Due no es el nombre real del protagonista de la posesión, sino es el nombre o el seudónimo con el que se llama en Estados Unidos a las personas que han sido protagonistas de algún caso controversial como el presente. Roland Due era un niño que vivía en Mount Rainier, una localidad de Maryland, Missouri, en los Estados Unidos. Era un niño que disfrutaba de su soledad, disfrutaba de ir a la biblioteca, no era muy afín a salir con amigos o de pasar en compañía de personas, prefería la soledad. Mantenía, eso sí, una relación muy cercana y afectuosa con una tía que para garantizar su identidad la llamaremos tía Tilly. La tía Tilly era muy aficionada al espiritismo, que en ese entonces estaba como que en apogeo, iba increciendo. Ella utilizaba la tabla Ouija y fue quien inicia a nuestro protagonista en el juego, entre comillas, de la Ouija. Esto ocurría en 1949. En ese año la tía Tilly fallece y nuestro protagonista entra como en una etapa de depresión porque había partido la persona más cercana a él. Entonces, en un intento por comunicarse con ella, Roland Due empezó a utilizar y a jugar la Ouija con más frecuencia. Los padres de Roland veían a su hijo jugar con la tabla Ouija, pero creían que era un recurso que él utilizaba para manejar su duelo. Y no notaron nada extraño hasta que desde un momento se empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes de la habitación de su hijo, de Roland. Inopinadamente también la casa donde ellos habitaban empezaba a experimentar unos descensos drásticos de temperatura y dentro de la casa, que normalmente era cálida, se empezaba a experimentar un frío intenso. De repente también empezaron a producirse fenómenos poltergeist, como que las sillas se movían solas. La cama de Ronald se sacudía violentamente cuando él estaba yaciendo ahí, pese a que nadie sacudía la cama. Se movían objetos o levitaban, o era como que si los objetos eran arrojados por una fuerza invisible. De pronto también empezaron a aparecer arañazos en paredes, se escuchaban pisadas a pesar que no había ninguna persona en los pisos superiores. Un cuadro de Jesucristo se empezó a mover solo. Y bueno, el comportamiento también de Ronald empezó a volverse errático. Esto generó ya preocupación en los padres de Roland, quienes observaban cómo la voz de su hijo empezó a volverse muy profunda, muy grave, gutural y violenta. Repentinamente también el niño aparecía con marcas en su cuerpo, inclusive con letras que parecían palabras tipo dermografismo, varias marcas en el rostro y en su cuerpo. De pronto también llamó la atención que el niño empezaba a hablar en latín, sin haber él estudiado nunca el latín. Repentinamente empezaba a tener ataques de risas frenéticas y extrañas,
con esta voz metálica y profunda que nos hace pensar realmente en alguna influencia maligna. Los padres tomaron a su hijo y, pensando que se debía a alguna cuestión de alguna enfermedad u orgánica o mental, acudieron al hospital de Georgetown. Sin embargo, todos los exámenes arrojaron como resultado que todo estaba normal. Acudieron posteriormente donde psicólogos, quienes realizaron test de auscultaciones, chequeos y ratificaron la normalidad del niño, que no presentaba ningún problema de personalidad ni cuestiones afectivas. Estaba todo normal, salvo el duelo por su tía Tilly, que no parecía patológico. Sin embargo, el comportamiento de Roland empezó a volverse día a día más extraño y más violento. En vista de que la ciencia había fallado en el diagnóstico, ellos acuden a la fe. Ellos profesaban la fe luterana y acuden a hablar con el pastor Luther Miles Schul, quien era su pastor luterano. Y él empieza a estudiar el caso y efectivamente él pudo atestiguar comportamientos extraños en Roland y observó ciertos fenómenos como que la cama del chico se sacudía violentamente sin que nadie la sacuda. Atestiguó otros fenómenos extraños más y terminó recomendándoles que los padres del chico acudan a la jerarquía católica de Washington y soliciten un exorcismo, porque él consideraba que Roland podía estar poseído por el demonio y sabía que la Iglesia Católica tiene experiencia en estos casos. Los padres de Roland se acogieron al consejo del pastor y acudieron a la Universidad de San Luis para contar su caso a los jesuitas del establecimiento. Ahí un sacerdote llamado Waymond Bishop consiguió una autorización para visitar al hogar. El jesuita debía escribir en un diario todo confidencialmente lo que encontrara en la visita y tenía que registrar los avances del proceso. Este diario quedó bajo vigilancia y bajo custodia de esta casa de estudios. La primera vez que el sacerdote vio a Roland Due, dejó plasmado que efectivamente la cama del chico se sacudía sola cuando Roland estaba en el lecho y no había nadie quien realice los movimientos o las sacudidas de la cama. Aparte que estos movimientos violentos dejaban de acaecer cuando el sacerdote hacía la señal de la cruz con agua bendita. Esto convenció al sacerdote de que Roland estaba poseído por el demonio y solicitó ayuda a otro sacerdote, William Bowder, un experto exorcista, y a la vez solicitaron permiso al arzobispado para realizar ya la oración de exorcismo. También evidencian que Roland súbitamente tenía estos cambios de voz metálica y blasfemaba y les insultaba. Los exorcismos se realizaron entre marzo y abril de 1949 de manera repetitiva y en distintos lugares. Bishop manifiesta en su diario de registro del caso que Roland también presentaba sansonismo porque se convulsionaba violentamente y tenían que sostenerlo 3 personas, porque caso contrario, a pesar de ser un niño, les vencía, les ganaba en fuerza a estos 3 hombres. Durante el proceso, Roland escupía a los sacerdotes, les escupía en la cara, en las manos, inclusive empezó a tener aversión por lo sagrado y escupía también a los objetos religiosos que le acercaban. Además, se estremecía, se convulsionaba Roland cuando le rociaban con agua bendita
luchaba y gritaba con voz diabólica y aguda, con chillidos, a veces también con voz grave. En el último ritual, cuando el sacerdote Bowder le exigió al demonio que saliera del cuerpo de Roland, el demonio, a través del cuerpo de Roland, manifiesta: él solo tiene que decir una sola palabra más, una pequeña palabra, quiero decir una gran palabra, nunca la dirá. Siempre estoy en él. Puedo no tener siempre mucho poder, pero siempre estoy en él. Nunca dirá esa palabra. Después de este diálogo que acaeció justamente a la medianoche, la voz de Roland cambió y dijo: Satán, Satán, soy San Miguel, y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente, ya, ya, ya. Después de esto, Roland entró en una inconsciencia y en una serenidad. Cuando recuperó la vigilia, comentó a los sacerdotes y a sus padres que él había visto cómo el arcángel San Miguel había peleado contra el demonio y lo había derrotado. Efectivamente les dijo que el demonio se había ido. Aparentemente la palabra que hacía falta para que Satanás abandone el cuerpo de Roland era esta palabra Dominus en latín, que hace referencia a nuestro Padre Dios. Roland nunca más presentó síntomas de posesión y la casa de la familia de Roland retornó a la habitualidad. Con el tiempo se supo que, aparte de estos dos exorcistas, estuvieron involucrados otros sacerdotes más. 9 sacerdotes firmaron como testigos en el registro que quedó en la universidad y aparte 36 testigos laicos. Un sacerdote joven que fue uno de los ayudantes de esta liberación al inicio del proceso, sufrió una grave herida ocasionada por Roland, digamos el demonio, utilizando el cuerpo de Roland. Cuando él estaba hospitalizado, el demonio desatornilla un tornillo de una cama del hospital, que obviamente sabemos es metálica, y le produce una herida desde el hombro de un solo tajo hasta la mano, y tuvieron que suturarle aproximadamente 100 puntos. Realmente una herida descomunal. De ahí, nuestro protagonista pudo hacer una vida normal, se casó, tuvo 2 hijos, y en documentos se registra que llegó a ser un célebre ingeniero de la NASA, pero que él no quería que se sepa su historia. Hubo un caso al final de la vida de Roland, donde uno de los sacerdotes que estuvo involucrado en sus exorcismos acudió a la casa de Roland sin que nadie le haya llamado, porque sabía que Roland estaba por morir, y solicitó a su esposa que le permita impartirle los últimos sacramentos. Y la esposa realmente se sorprendió porque ella no lo había llamado. Probablemente haya sido nuestro Dios quien permitió también esto para llevar al cielo a nuestro protagonista. Esta es la historia de hoy. Espero les deje reflexionando. Y no se olvide que una confesión es más poderosa que un exorcismo, y la consagración a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Abrazos.